Ya. Entonces, lo que hoy vamos a ver es crecimiento y decrecimiento. Crecimiento y decrecimiento. Primero, tengo dos tipos de curvas con las cuales nos vamos a encontrar. La parábola cuando es cóncava hacia arriba y cuando es cóncava hacia abajo. El crecimiento y decrecimiento tiene que ver con el eje X. Entonces yo tengo aquí mi eje X. Por ahora voy a ocupar solo el X. Y hay un punto, y tomemos dos puntos aquí, un punto A y un punto B. Y si yo los comparo, uno es más alto que el otro, o uno es más grande que el otro. Chuta, hoy día parece que el pulso anda más o menos. Entonces el punto A sería más alto que el B. Lo que indica, siempre de izquierda a derecha, que hasta aquí, esta curva es decreciente. Y si aquí yo coloco dos puntos, un punto C y un punto D, yo sé que el punto C es más grande que el D. Por lo tanto, esta sería creciente. Y tengo que buscar justo el punto intermedio que hace o genera el cambio, donde hay un punto de inflexión. Primero, pasa de que todos los puntos que yo coloque de izquierda a derecha, por ejemplo, si coloco un punto M acá, entre A y M, A sigue siendo más grande que M. Dos puntos consecutivos de izquierda a derecha, siempre el punto que está más a la izquierda sería más grande que el punto que está a la derecha. Y acá, en la otra rama, la X, es creciente. Entonces, una misma parábola tiene las dos partes, una parte decreciente y otra parte creciente. Cuando es cóncava hacia abajo, recordemos que cuando es cóncava hacia abajo, la A es menor que 0. Si yo tomo estos mismos dos puntos, cualquiera A y B, y los veo de izquierda a derecha, el A es más pequeño que B. En esta rama sería creciente. Porque entre más yo me acerco al punto de inflexión, que el punto de inflexión es el vértice, más grande es el valor resultante. Y si yo paso este vértice, cambia de nuevo y ahora es decreciente. ¿Sí? Entonces, imaginemos ahora, para hacerlo más didáctico, y yo tengo las mismas dos curvas. Y van dos personas aquí caminando. Siempre de izquierda a derecha. Siempre van caminando en ese sentido. ¿Qué está pasando con la altura de esta persona? Imagínense que este es el nivel del mar. Y acá está la montaña. La altura de ellos va creciendo o va decreciendo. Siempre estamos caminando de izquierda a derecha. Está decreciendo. Entonces aquí, en este sector, es decreciente. Aquí hay un punto, que es el punto de un cambio de inflexión, que es el vértice. Y desde ese momento en adelante, cuando las personas van, la altura de ellos va creciendo. Entonces se dice que esa rama es creciente. ¿Así es más fácil? Del otro modo,
si yo tengo una curva que es cóncava hacia abajo, el punto de inflexión es el vértice. Tengo una persona. Recuerde que siempre es de izquierda a derecha. ¿Qué va pasando con la altura a la cual se encuentra esta persona? Va creciendo, entonces esto sería creciente. Pasa este vértice y la altura va bajando, es decreciente. Lo que importa acá, más que la altura, es en qué valor de las X es creciente y en qué valor de las X es decreciente para cada curva. Entonces nosotros dijimos que el que era importante era el vértice porque ahí había un cambio. En ambas ramas tenemos un sector que es decreciente y un creciente. Entonces, vamos a tener dos casos. El primer caso, caso 1, cuando el A es mayor que 0. ¿A qué A me estoy refiriendo? Cuando tengo este tipo de funciones, ax cuadrado más bx más c. Esta A, si es que es positiva, está así, cóncava hacia arriba. El vértice tiene dos coordenadas. Una que era la primera coordenada, menos b partido por 2a. Y la otra coordenada que era 4ac menos b cuadrado partido por 4a. Nos interesa, para saber en qué parte de la rama es creciente o decreciente, siempre nos va a interesar el x. Porque estoy buscando, no estoy buscando la altura del sujeto, estoy buscando en qué momento ese sujeto está en una situación de decrescencia o crecencia. Por lo tanto, para nuestro caso 1, siempre la primera rama, ¿cómo va a ser? Decreciente. Por lo tanto, Guido, déjeme terminar la explicación y cualquier duda por chat, pero cálmese. Entonces, ve que me olvidé de lo que estaba hablando. Ya, ahora sí. Siempre la primera rama va a ser decreciente. Desde el menos infinito, porque desde allá vengo, hasta este punto, que me sirve la x, que es menos b partido por 2a. ¿Sí? Este sería siempre cuando es cóncava hacia arriba, va a ser decreciente esa rama. Decreciente. Y la otra rama, que parte en el vértice, que tiene coordenadas menos b partido por 2a, hasta el más infinito, siempre va a ser creciente. Ese es el caso 1. Caso 1. ¿Cuándo es cóncava? Hacia arriba. ¿Sí? Caso 2. Mi caso 2 es cuando el A es menor que 0. Cuando es menor que 0, es cóncava hacia abajo, en la situación de que tenemos una función cuadrática. Recordemos que el A no puede ser 0. En este caso, la primera rama es creciente.
Entonces, desde el menos infinito hasta ese punto B, que tiene coordenadas menos B partido por 2A, es creciente. Y en el otro caso, desde este punto en adelante del B, hasta el más infinito, es decreciente. Y eso sería lo que tenía que ver con creciente y decreciente. Voy a ver el chat un poquito. Recuerden que por el chat pueden hacer las preguntas. Ya. ¿Por qué el menos infinito aparece? Porque se supone que esta rama es infinita para los negativos. Es infinita hacia los negativos y también es infinita hacia los positivos. Y este es el punto B, que está justo donde hay un cambio en la inflexión de esta parábola. Pasa para las dos ramas. Tengo la otra rama. Esto viene desde el menos infinito hasta el punto B, después hasta el más infinito. Sí, pues es negativo. Dice que A es más pequeño que 0. ¿Cuáles son los números que son más pequeños que 0? Es negativo. Y acá A es positivo. ¿Por qué más? ¿Sí? Y eso es todo. Vamos a ver los ejercicios. Profe, Dígame, Guido. a ver, creo que ya entendí esto. Si en el caso 1, o sea, de la cóncava hacia arriba, ¿Ya? se, las dos curvas se pueden analizar con menos infinito en una y más infinito en otra. Ambas van a tener siempre el más y el menos infinito. Pero, Ujú. es decir, vamos a hacer este ejercicio. Uno dice, marca el segmento del eje de las abscisas en que la función crece y el segmento en que la función decrece. Aquí, en la primera rama, Guido, ¿esta función crece o decrece? ¿Está viendo la pantalla, cierto? Aquí, ¿esta rama crece o decrece? Eh, ¿Va bajando o va subiendo aquí? cre- ¿Mm? eh, decrece. Decrece, ¿cierto? Entonces vamos a marcar Ujú, que esa decrece, pero no marcamos esa. No marcamos esa. Esa es la rama. Aquí me dice el segmento del eje. Entonces, ¿en qué parte del eje? En esa parte del eje en esta parte del eje sucede todo ujú, de estar decreciendo. En la otra parte del eje, aquí para allá, está ujú. creciendo. Entonces, O sea, crece. sí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pintar de un color cuando crece y vamos a pintar de otro color cuando decrece. Entonces, Oiga, profe. espérame, cuando la función Ok. decrece, la vamos a pintar amarilla, y cuando la función crece, lo vamos a pintar azul. Primero cuando decrece. Toda esta parte del eje decrece. Recuerde que los X son los que nos importan aquí. ¿En qué momento esto empieza a bajar? Y en la otra parte del eje X crece.
¿Dónde está el cambio? El cambio está aquí, en el vértice. ¿Sí? Aquí en la otra, este sería el 1. En la segunda gráfica, lo mismo. Hay un sector donde crece y otro sector donde decrece. En esta rama, Guido, ¿crece o decrece? En esa que tenga la flechita. En esta parte, la función crece. Por lo tanto, vamos a pintar azul la parte del eje donde crece. Eso fue lo que dije, crece porque la cóncava es negativa. Bien. Hasta ahí crece. Ujú, Y después la otra, decrece. decrece. ¿Sí? Sí, solamente con hacer esta demarcación es suficiente para el ejercicio 1. ¿Y el ejercicio 3? De la izquierda decrece y de la derecha crece. Bien. ¿Y dónde es el cambio? En el punto, en el vértice. Bien. Entonces la primera la voy a pintar amarilla porque decrece. Y la segunda la voy a pintar azul porque desde ahí en adelante empieza a crecer. ¿Se entendió? Fácil. Diste la página 1. Oiga, profe, 2. tenía un ejemplo que decir para esta situación. Guido, por favor, déjeme continuar. Ok, Ya. Ahora tengo un ejemplo un poco más complejo. Tengo la función f de x igual a x cuadrado y me piden determinar si es creciente en cierto intervalo o decreciente en cierto intervalo. Para hacer más fácil esta tarea, lo que hay que hacer es conocer la gráfica de la función f de x cuadrado. Si ustedes pueden hacerse una tabla de valores o conocerla de antemano. Ah. La gráfica de x cuadrado es algo así. Porque f de x cuadrado, adelante, aunque no aparezca, hay un 1. Y el 1 es mayor que 0. Significa que el a es positivo. O cóncava hacia arriba. Entonces, aquí estaría el valor 0. Entre el 0 y el 1 sería este segmento. Entonces voy a pintar. Sí, ¿cómo es entre el 0 y el 1? ¿Es creciente o decreciente la curva? Entre el menos 1 y el 0. Por aquí está el menos 1. ¿Cómo es la curva? Y por último, entre el menos 1 y el 1. Todo eso. ¿Cómo es la curva? Entonces tengo tres respuestas. Para eso, entre el 0 y el 1 es creciente la curva. Entre el menos 1 y el 0 es decreciente. Y entre el menos 1 y el 1, ambas. Porque por un sector es decreciente y por otro sector es creciente. ¿Se entiende?
Ahora, ¿cómo se comporta el gráfico de la función para los valores donde x, es más grande que 0? Es decir, ¿cómo es la curva en este sector? ¿Crece o decrece? Crece. Entonces, cuando x es mayor que 0, crece. O creciente. Cuando el x es menor que 0, es decir, para este sector, x mayor que 0, x menor que 0, la función es decreciente. Aquí dice, determina el intervalo de crecimiento y de decrecimiento para las siguientes funciones. Este no lo voy a hacer, pero sí les voy a dar una pista. Se hace con esa fórmula. Y tienen que saber si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Esa, ¿cómo es? Cóncava hacia arriba, hacia abajo, esa, como el número que está acompañando al x cuadrado es positivo, va a ser cóncava hacia arriba. Esa es cóncava hacia abajo. Y esa es cóncava hacia abajo. Y ahí van a hacer, reemplaza, y como vimos anteriormente, vamos a saber si es que es positiva o negativa con esto. Si es que es creciente o decreciente con esto. Va a depender de la concavidad. ¿Sí? Entonces la parte 3 les queda de tarea para que la hagan ustedes. Y no les puedo hacer toda la guía. Voy a explicar ahora lo que es un máximo y un mínimo. ¿Ya? Lo máximo y lo mínimo va a depender también de la concavidad. Si la es más grande que 0, entonces hay un punto que yo puedo identificar. No puedo identificar el punto más alto porque estos van a seguir subiendo, no puedo identificar un punto más alto, sino que solamente puedo identificar un punto mínimo, que sería este. Si el A es menor que 0, estoy en esa forma, no puedo identificar ahora el punto mínimo, pero sí puedo identificar el punto máximo, que sería el punto más alto. Entonces aquí se haría un mínimo y aquí habría un máximo. ¿Sí? ¿Y cómo encuentro este punto? También va a ser el vértice. Para saber si es creciente o decreciente utilizábamos la parte X del vértice. Ahora vamos a utilizar la parte Y del vértice. El vértice, recordemos que tiene estas dos. Ahora nos va a servir la parte Y. Ese va a ser mi punto máximo o mi punto mínimo. Aquí lo mismo. Lo difícil de esto es que viene con contexto. Yo les voy a ayudar con el 1. Dice, la altura de un proyectil está dada por esa función, menos 4t cuadrado más 8t, donde f de t, es decir, el resultado final al reemplazar t, representa la altura alcanzada
Y T era en qué tiempo, o el tiempo de permanencia del proyectil en el aire. Si la altura se mide en kilómetros y el tiempo en minutos, determinan cuántos minutos el proyectil alcanza su máxima altura. Ya cuántos minutos aterrizó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a escribir aquí nuestra fórmula. F de t va a ser igual a menos 4 t cuadrado más 8t. ¿Qué representa? El t es el tiempo, cuántos minutos lleva en el aire. El f de t completo sería la altura alcanzada. Ya, por ejemplo, a los 2 minutos, ¿qué altura lleva? Yo calculo f de 2. Menos 4 por 2 al cuadrado más 8 por 2. Me da 16 más 4 por 4. Ese sería F2. Oh, ¿qué pasó? Me dice que era 0. Significa que ya a los 2 minutos mi proyectil está en el suelo. ¿Cierto? Entonces pasaron 2 minutos y la altura es 0. Por lo tanto está en el suelo. Fue casualidad, no lo tenía pensado, pero busquemos una altura de 1 minuto. ¿Qué pasa si yo llevo 1 minuto con mi proyectil? Esto es para que entiendan nomás qué significa esa fórmula. Tengo f de 1. Menos 4 por 1 al cuadrado más 4 por 1. No, ¿cómo era? 8 por 1. Sería 8 más 1 al cuadrado. Menos 4. Recuerden que el resultado de esto es la altura. Lo que significa que cuando pasó 1 minuto, minuto 1, la altura es de 4 kilómetros. Solamente estoy entendiendo el problema. Ya, ahora me piden dónde este proyectil alcanza su punto máximo. Por lo tanto, yo sé que es cóncava hacia abajo y en el vértice va a ser su punto máximo. ¿Pero qué parte del vértice me sirve? 4ac menos b cuadrado partido por 4a. Eso es lo que tengo que calcular para saber cuál es el punto máximo. Que sería la parte I del vértice. Y si yo calculo la parte X del vértice, menos b partido por 2a, esto sería, ¿cuál es la altura máxima? Y este sería el tiempo, el X, recuerdo que es el tiempo en que alcanzó la altura máxima. ¿En qué minuto alcanza la altura máxima? Entonces vamos a reemplazar. Primero, el A, ¿cuánto vale? Menos 4. El B, ¿cuánto vale? 8. Y el C, como no está presente, el C, el término libre, vale 0. Y vamos a reemplazar en la fórmula para saber cuál es el punto máximo. 4 por menos 4 por C, que vale 0. Menos B cuadrado
partido todo esto por 4 por A. Todo esto vale 0, 64, partido por menos 16. Menos con menos más. Y dividimos 16, o sea, 64 en 16. Y me da 4. Entonces, mi altura máxima es 4 kilómetros. ¿Y en qué tiempo? Tiempo en que la alcanza. Lo que tenemos que hacer es reemplazar menos b partido por 2a. Me da menos 8 partido menos 8, menos con menos más, 1. Es decir, al minuto 1 alcanza la altura máxima. Y ahí estoy ocupando las dos cosas. Estoy ocupando el concepto de punto máximo, estoy ocupando el concepto de vértice, y de que el X va a ser ¿cuándo? ¿Cuándo pasa esto? Y el Y va a ser ¿cuánto es? ¿Cuándo pasa mi altura máxima? Al minuto 1. ¿Cuánto es la altura máxima? 4 kilómetros. No. Bárbara, el punto X no es para el punto mínimo. El punto X es para saber cuándo sucede el punto máximo o punto mínimo. Y el Y siempre va a ser mi punto máximo o mínimo, pero va a depender de la concavidad. Si yo tuviera una función cuadrática que sea cóncava hacia arriba, acá, tengo el vértice, tengo ambas coordenadas, la X y la Y, menos B partido por 2A. Y el otro es 4AC menos B cuadrado partido por 4A. Aquí yo, cuando calculo la X, es ¿cuándo sucede que esto alcanza su punto mínimo? Y cuando calculo la Y es ¿cuánto es este punto mínimo? ¿Se entendió? ¿Bárbara? ¿Se entendió? Ya. Decía, determina a cuántos minutos el proyectil alcanza su altura máxima. Sabemos que la altura máxima fue 4 kilómetros. ¿Y cuántos minutos? Al minuto 1. ¿Y a cuántos minutos del lanzamiento aterrizó? Cuando yo quiero saber cuándo algo aterriza o toca el suelo, lo que hago es transformo la función en una ecuación. Esta es mi función. Aquí hay una t de tiempo. Esa es mi función. Menos 4t cuadrado más 8t. Cuando yo quiero saber cuándo aterrizó, yo digo que la altura tiene que ser 0. No tiene que ver altura. Y ahí voy a conocer en qué tiempo, porque este es el tiempo, en qué tiempo alcanza esta altura 0. Esto aterrizado. Y resuelvo esto. Hay varias formas de resolverlo. La más fácil, pero no tan corta, es como la fórmula general. Recordemos que la fórmula general es algo así. Pero no importa que aparezcan tantas tonteras porque el C vale 0 y así que se van a eliminar estas cosas. Menos el valor de B, 8,
más menos la raíz de 8 al cuadrado, que es 64, menos 4 por A por C, que C vale 0. Entonces, toda esta multiplicación vale 0. Y partido todo esto por 2A. 2 por A. X menos 8 más menos la raíz de 64 partido por menos 8. La raíz de 64 es 8. Partido todo esto por menos 8. Entonces hay dos posibilidades, una con el positivo y otra con el negativo. La posibilidad 1, menos 8 más 8 partido por menos 8. Y la posibilidad 2 es menos 8 partido todo esto por menos 8. Posibilidad 1 es 0 partido por menos 8. 0. Que sería menos 16 partido menos 8. Y hago la división, me da 2. Entonces, lo que me está diciendo aquí, que el tiempo puede ser 0 o puede ser 2. ¿Qué significa el tiempo 0? Que todavía no se ha lanzado el proyectil. Y el tiempo 2 es que después de 2 minutos alcanza esta altura 0. Y ahí tendría la respuesta. En el minuto 2, el proyectil aterriza. Lo que vamos a hacer ahora es explicar los otros ejercicios de resolución de problemas. Y aquí tengo más. Dice que en 1990 se introdujeron 100 salmones en un lago. En un principio la población empezó a crecer rápidamente, pero después de un tiempo decreció. El número de salmones a los T años está dado por esa función. Entonces, nos imaginamos que la población de salmones crece y llega a un punto donde ya no puede crecer más porque ya es insostenible y empieza a decrecer. Y por lo tanto tenemos una función cuadrática. La función cuadrática que nos da en el ejemplo 2 es un poco rara, porque no aparece como t al cuadrado. Entonces nosotros tenemos que desarrollarla multiplicando término a término. ¿De qué hay que multiplicar? Término a término, para saber cuánto es la función cuadrática. ¿Cuántos salmones habrá después de 2 años? Se puede hacer directamente en la que nos da o en la que nosotros desarrollemos. Vamos a multiplicar término a término, t por t al cuadrado. El menos lo vamos a dejar y lo vamos a multiplicar al final. T por menos 20 t. 5 por t son 5t. Y al final 5 por 2 son 10, sería menos 100. ¿Sí? Y el menos va a cambiar todos los signos de adentro. Menos t cuadrado, más 20t, menos 5t y más 100. Y ahora vamos a sumar los términos semejantes. Y esa sería mi función cuadrática. Entonces al multiplicar, mi función cuadrática cambió. Y me queda igual a menos t cuadrado más 15t más 100.
¿Cuántos salmones habrá después de 2 años? Recuerde que la T son los años, entonces yo reemplazo. Número de salmones cuando pasen 2 años. Menos 2 al cuadrado, más 15 por 2, más 100. Y voy a tener cuántos salmones habrá en los primeros 2 años. Usted lo hace, yo lo reemplazo. ¿En cuántos años la población de salmones de este lago se extinguirá? Entonces, yo quiero que la población sea 0, que no hayan salmones. Entonces, ocupando la función n de t igual a menos t cuadrado más 15t más 100, yo quiero que toda esta población sea 0, entonces todo eso lo voy a reemplazar por 0. No quiero que haya salmones. 0 igual a menos t cuadrado más 15t más 100. Y ahora lo mismo, encuentro A, B, C. A vale menos 1, B vale 15, C vale 100. Lo reemplazo en la fórmula y voy a tener dos valores. ¿Qué fórmula? La de siempre. Recuerda que voy a tener dos valores, un x1 y un x2. Si me sale un número negativo, no pueden ser años negativos, entonces elimino esas opciones cuando me salen negativos. Si es positivo, ese sería mi resultado. ¿En qué año la población de salmones será la máxima? ¿Y cuál será su cantidad? Ahí entra punto máximo y mínimo. Esto lo vamos a dejar pendiente. Tienen que ser ustedes. Esta es la B. En la C, para el punto máximo o mínimo, recuerden que la curva es así, entonces aquí el punto máximo, tengo que reemplazar menos B partido por 2A y 4AC menos B cuadrado partido por 4A. Aquí nos va a dar ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar esto, que es el máximo de la población? Y acá me va a decir cuánto es. Es decir, cuánta población va a alcanzar esta población de salmón. ¿Cuánto será lo máximo de salmones que voy a tener? Entonces, ¿cuándo va a ser esto? Se calcula eso. ¿Cuánto se calcula eso? ¿Sí? Fácil. ¿Se entendió el 2? ¿Alguna pregunta para el 2? Catalina, ¿usted no entendió? Ya. Lo que pasa es que en el 2 estamos explicando, porque dice que en un lago se introdujeron 100 salmones, no importa el año, si es un distractor. Se introdujeron 100 salmones y la población empezó a crecer al principio, rápidamente, creció, llega a un punto máximo donde ya no pueden haber más salmones y bajó. ¿Por qué? Porque no hay la suficiente comida, sobrepoblación, y empieza enfermedad y empiezan a morir. Entonces, lo que yo hice para saber cuál es la función cuadrática que está involucrada aquí, es multiplicar las letras con las letras, números con los números, todo contra todo. Un binomio con otro binomio. Al multiplicar me da esa fórmula, que esa es la fórmula que rige esta población. Me preguntan cuántos salmones habrá después de 2 años, yo reemplazo, en vez de la T, el 2. Recordemos que n de t, donde t es el tiempo en años, es menos t cuadrado más 15t más 100. Lo reemplazo y aquí, al obtener este valor, yo voy a saber a lo largo de 2 años
¿cuántos salmones hay? El AB me dice en cuántos años la población de salmones del lago se extinguirá. N de T es la población de salmones. Y yo quiero que se extinga. Entonces, ¿cuántos salmones hay? 0. Y empiezo a resolver esta ecuación cuadrática. Una de las formas, porque hay varias formas de resolver esta ecuación cuadrática, es identificar cuánto vale A, que es el que acompaña la T cuadrado, cuánto vale B y cuánto vale C. Y eso yo lo ordené y lo coloqué. Se reemplaza en esa fórmula y voy a tener dos valores. Uno positivo generalmente y uno negativo. El negativo no me sirve porque los años no pueden ser negativos. No puedo volver atrás en el tiempo para que se mueran los pescados. Pero el otro valor que me dé va a ser el tiempo en el cual los pescados van a morir. Ah, ya. Lo que pasa es que el cuándo y el cuánto, que es la tercera pregunta, el vértice me dice cuándo, o sea, cuándo, en qué año va a pasar de que voy a tener el máximo de salmones. ¿En qué año? ¿Cuándo? ¿Y cuánto? Es cuántos salmones voy a tener en ese año, que va a ser el punto donde vaya a haber más salmones. Entonces, sería menos B, 15, partido por 2A, sería menos 15 partido por menos 2, me da 7.5. Es decir, a los 7 años y medio, aquí, a los 7 años y medio de que se introdujo la población, van a haber el máximo de salmones. En este caso sería en 1997,5. Sería en el 97, pero pasa medio año más, sería en el 98, en, no sé, junio del 98. Pero desde que se introdujeron los peces, los salmones, transcurrieron 7 años y medio para llegar al punto donde había la máxima cantidad de salmones. Ahora, ¿cuántos salmones había? Ahí es cuánto es. Sería 4 por menos 1 por C que vale 100, menos 15 al cuadrado, partido por 4 por menos 1. Aquí me va a dar cuántos salmones hay. Y no van a haber, en ningún otro periodo de tiempo van a haber más salmones que en ese día. ¿Ahí un poco mejor? Ya. Camila, ¿usted ya ahí entendió un poquito mejor entre la diferencia entre el cuándo y el cuánto? Ya. Entonces, en el 3 ya tengo todo eso. En el ejercicio 3 tengo la función y me preguntan graficar la función y cuándo alcanzar el punto más alto y qué altura es, que sería cuánta es la altura. ¿Sí? Igual tienen que ir seleccionando la información y respondiendo. Eso se va a quedar de tarea y tienen que tratar de hacerlo.